Hola chicos, en esta oportunidad vamos a hablar de los modelos atómicos. El objetivo de un modelo atómico es tratar de explicar de qué está formada la materia. Vamos primero a los primeros intentos de tratar de explicar de qué está hecha la materia. No sabemos que la materia es todo lo que nos rodea, ocupa un gran espacio y que la podemos encontrar en estado sólido, líquido y gaseoso. Sin embargo, en la antigua Grecia se empezaron a plantear las primeras preguntas de qué estaba formada la materia. Podíamos clasificarla, verla, pero no se sabía de qué estaba hecha. Aquí es cuando aparecen dos grandes filósofos que en cierto modo discutían entre sí para afirmar de qué estaba hecha la materia. El primero fue Empedocles y el otro exponente fue Demócrito. Empedocles estipulaba que la materia estaba formada por cuatro elementos, o arges que él lo llamaba, los cuales eran tierra, agua, fuego y aire. Decía que la materia está formada por diferentes proporciones de estos elementos y que dependiendo de la proporción era la característica que tomaba el objeto. Por ejemplo, los compuestos líquidos eran generalmente formados, tenían un gran componente de elemento agua, y también los compuestos fríos tenían un gran componente de agua, mientras que las cosas calientes o secas tenían en gran proporción el fuego. Mientras que Demócrito planteaba que la materia en realidad, si nosotros la dividíamos en varias partes, por ejemplo, dividimos por la mitad, esa mitad en otra, y así sucesivamente, íbamos a llegar a un punto en el cual no la podríamos dividir más. Por ejemplo, tenemos aquí la manzana la fuimos dividiendo hasta que llegamos a una partícula pequeñísima la cual no puede ser dividida, de la cual llamó átomo, del griego a, que significa sí, y tomo, división. Por lo tanto, Demócrito afirmaba que la materia estaba formada por una partícula que no se podía dividir, la cual él llamó átomo. En esta primera instancia, el ganador fue Empedocles, ya que contó con el apoyo de Aristóteles. Por eso es que durante gran parte de la Edad Antigua, Edad Moderna y hasta el Renacimiento, se seguía creyendo la teoría de los cuatro elementos. Inclusive en cosas como astrología o cultura popular aún se habla de estas sustancias como elementos. Sin embargo, recién en los 1800, ya la Edad Moderna, el postulado del átomo de Demócrito vuelve a surgir bajo la compañía de John Dalton. John Dalton toma el conocimiento de su época para explicar de qué estaba formada la materia, planteando la primera teoría atómica. Su primer postulado nos dice que la materia estaba formada por partículas indivisibles llamadas átomos, tomando en cuenta el aporte de Demócrito. Él decía que, por ejemplo, la madera, si pudiésemos verla, estaría formada por un montón de esferas perfectas llamadas átomos, las cuales son indivisibles. El segundo postulado de la teoría atómica de Dalton nos decía que aquellos átomos que eran iguales entre sí iban a formar un elemento y iban a ser diferentes a los átomos de otro elemento. Por ejemplo, en la imagen podemos ver que todos los átomos de bromo son grandes y morados, mientras que todos los átomos de hidrógeno tienen un color claro y son más pequeñitos que los de oxígeno y los de bromo. Por eso vemos que son parte de un elemento porque son iguales entre sí y diferentes a los átomos de los otros elementos. El tercer postulado de Dalton habla de que los elementos se pueden combinar entre sí para formar compuestos. Por ejemplo, acá tenemos al átomo de azufre que se va a combinar con tres átomos de oxígeno para formar el trióxido de azufre. Y el cuarto postulado, que toma en cuenta la ley de conservación de Lavoisier, nos dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Esto quiere decir que los átomos que estaban al comienzo van a estar en la misma cantidad al final de la reacción. Lo único que va a cambiar es su forma de combinarse, o sea, se van a reordenar. No es que parezcan de la nada, sino que se van a combinar con otro. Podemos ver que al comienzo tenemos tres átomos negros que se van a combinar con 8 átomos blancos, formando un compuesto, y que al transformarse en un producto, los átomos negros y blancos se van a separar y se van a combinar con los átomos rojos. Si contamos la cantidad de cada uno, vemos que la cantidad de átomos va a ser la misma.
Lo único que cambió es la forma en que se van a ordenar. Luego aparece el señor Thomson. Thomson realiza un experimento llamado experimento de los rayos catódicos, el cual consistía en tener un tubo de vidrio al cual se le hacía un vacío, es decir, se sacaba todo el gas que pudiera haber en el interior del tubo. A este tubo después se le iba a aplicar una corriente eléctrica, lo cual iba a producir un rayo de color, que es similar a cómo se funcionan las luces de neón o los tubos fluorescentes que se colocan a veces en las casas. La particularidad de este rayo de color es que si lo sometíamos a un campo eléctrico, el rayo era desviado hacia el lado positivo, por lo cual Thomson concluyó que el átomo estaba formado por una partícula negativa, ya que se iba hacia el lado positivo. Acuérdense que las cargas que son eléctricas y que son diferentes se atraen. Por lo tanto, el rayo catódico eran estas partículas negativas que formaban los átomos y que por el producto de electricidad generaban este rayo de color. Entonces Thomson se da cuenta de que el átomo no es, como pensaba Dalton, una esfera perfecta, sino que ahora la va a considerar como una esfera positiva en la cual están los electrones incrustados. En este modelo él lo llamaba el buril de Passes, que aquí simulaba que la masa del buril era la parte positiva y los electrones, la parte negativa, vendrían siendo las pasas del buril. Él hizo esta comparación para que fuera más simple su explicación de cómo era el átomo. Luego, Eugene Goldenstein toma el experimento de Thomson, pero le hace unos orificios al cátodo. Por lo tanto, observa que hay unos pequeños haces de color blanco que antes no se podían ver porque eran tapados por los rayos catódicos, los cuales, al ser también sometidos a un campo magnético, estos se desviaban hacia el lado negativo. Por lo tanto, Goldenstein concluyó que además del electrón que era negativo, también existía una partícula positiva a la cual él llamó protón. Posteriormente, Chadwick también descubre otra partícula con un experimento de la gota de aceite, en el cual descubre una partícula que no tiene carga eléctrica, a la cual llamó neutrón. Por lo tanto, la idea de Dalton de que el átomo era una esfera perfecta y la cual era indivisible era incorrecta, ya que el átomo en realidad está formado por tres partículas: el protón, que es positivo, el electrón negativo y el neutrón, que no tiene carga. Posteriormente, Ernest Rutherford hace el experimento de la lámina de oro, el cual consiste en colocar una lámina de oro y lo sometió a partículas alfa, un rayo de partículas alfa. Se esperaba que las partículas alfa rebotaran al chocar con la lámina de oro, como lo harían las pelotas cuando ustedes las lanzan a una pared. Sin embargo, se observó que en lugar de rebotar, la mayor parte de los rayos mantenían su línea recta y unos pocos se desviaban y casi ninguno rebotó. Entonces Ernest Rutherford se pregunta, ¿cómo es posible si la lámina de oro es una lámina sólida, que no tiene división ni agujero alguno, cómo es capaz de que la partícula alfa las atraviese? Entonces él concluye que la mayor parte del átomo es vacío y que iba a estar formado por un núcleo en el cual se iban a encontrar los protones y los neutrones, y girando fuera de este núcleo van a estar los electrones, pero siendo la mayor parte vacío, y es por eso que las partículas alfa lo atraviesan. Como vemos, las flechas, la mayor parte pasan sin cambiar su dirección, ya que pasan a través del vacío, y las que pasan cerca del núcleo van a desviar su trayectoria levemente, y solamente las que choquen directamente con el núcleo rebotarían. Por lo tanto, el átomo queda de esta forma, formado por un núcleo en el cual van a encontrarse los protones y los neutrones, y girando en torno a él los electrones.
De esta manera se establece un modelo atómico que es muy fiel a la realidad. En otra oportunidad analizaremos los modelos de Bohr y mecánica cuántica, que son los modelos actualmente aceptados.